Filosofando, todo el mundo es artista. La búsqueda de la verdad, no por el encuentro, sino por el placer de la búsqueda. Escúchanos en Filosofarte, todos los jueves a las 2 de la tarde por ucradio.net. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. Hola, buenas tardes. Estamos en nuestra segunda emisión del programa Filosofarte. Yo soy Fernanda. Les mando un cordial abrazo y estamos aquí con mi compañera Selma Ibarra. Hola, yo soy Selma. ¿Cómo están? Qué gusto que estén acompañándonos en nuestro segundo programa de Filosofarte. También tenemos la compañía de nuestro profesor, si gusta presentarse. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Esperamos seguir al aire por largo tiempo. Y bueno, seguimos con nuestros temas, nuestros conflictos, nuestros problemas. Hoy vamos a tener algunos temas muy extraños y muy interesantes además. Este programa se llama De tu arte al mío. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Cómo se supone que el arte es subjetivo y objetivo a través de la historia? Ese es uno de los tópicos que vamos a tocar. Entonces, ¿quién quiere empezar? Pues el problema de la objetividad en el arte tiene que ver con un conflicto muy raro, ¿no? El problema mayor ha sido el definirnos como un proceso de creación humana que tiene que ver con la creatividad, pero además un proceso que tiene que ver con ciertas características muy específicas. Digo, creatividad está envolviendo muchos ámbitos de la vida humana. Uno se puede crear tecnología, se puede crear máquinas, se puede crear una serie de productos, ropa, casas, se puede hacer una serie de creaciones. Sin embargo, eso no caracteriza o no define lo que es arte, ¿no? Entonces, hay otras características ahí que sería bueno definirlas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles? Me parece que una de estas características sería la estética. No sé si me equivoco. O la búsqueda de la belleza, ¿no? El querer llegar a lo bello. ¿Qué es bello? Digamos que aquello que complace a los sentidos. Como el bello público que nos acompaña. Podríamos partir de ahí. ¿Qué es belleza? Pero complace a los sentidos. ¿Todo lo que les complace a los sentidos es bello? ¿Te refieres a experiencias sensoriales o...? ¿Qué tan sensoriales? ¿Cuáles son los límites? De placer. Como pueden ver, me acaban de bombardear con preguntas mis dos compañeros. Pero yo creo... ahí podemos retomar el tema de la subjetividad. Algo que para mí es bello, para ustedes probablemente no lo es, o para nuestros radioescuchas seguramente no lo es. Entonces, si complace, digamos, mis sentidos y complace los sentidos del radioescucha, ¿no podría ser esto algo bello? ¿Como si fuera un problema de mayorías? Probablemente. Sí, es mayoría. Si ya hay varias personas decretando que cierta pintura sí es una obra de arte, ¿ya lo es? ¿O quién lo decide? Pues ahí tenemos uno de los primeros problemas, ¿no? Que es justamente este juego con subjetividad. Además, lo otro es un conflicto más raro todavía. Tenemos un arte que se considera vulgar, por ejemplo, que tiene que ver con el vulgo, que es del pueblo. Este arte popular que había sido considerado como menor, la artesanía, mucho la artesanía. En la actualidad, además, cosas como el diseño, que tampoco se consideran en un nivel de arte, pero
que de alguna manera están envueltos en la parte de la creatividad, de lo sensible, de lo estético. Los creadores de diseño hablan de buen gusto, hablan de un gusto que pretende definirse y difundirse a nivel social, y muchas veces imponen su gusto, que es el otro problema, ¿no? Entonces, si estás hablando de subjetividad, ¿hasta dónde el gusto impuesto socialmente por la moda, por los gustos que se van imponiendo cada temporada, por el hecho de que haya una serie de formas de comercializar y de modelizar el gusto? No sé, por ejemplo, el patrón de belleza, ¿no? El patrón de belleza tiene que ver con lo que se muestra en los programas de televisión, las actrices de cine. Ahí está la belleza, pero es un patrón impuesto. Alguien decide que esas mujeres son bellas y no las otras. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con usted, profesor, y no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que los patrones de belleza también se han ido modificando con el tiempo. Podemos también pensarlo así, creo, con el arte, ¿no? Estos patrones de belleza... Por supuesto, porque si no, no tuviésemos una historia de estilos, ¿no? La historia de los estilos artísticos, además es muy interesante. Yo pienso que, de alguna manera, el arte va en un proceso de transformación constante. No es una sola cosa que busca la perfección. De hecho, más bien el problema es que ante algo que pretende ser perfecto, inmediatamente surge una oposición que crea nuevos movimientos alternativos. De hecho, el arte y la historia del arte es una historia de rupturas constantes. Es en esas rupturas en donde vienen nuevas vanguardias, ¿no? Para que al principio se ven un poco como transgresoras a lo que estaba establecido como arte, pero ya después lo vamos aceptando. Sí, claro, por supuesto. Y se imponen ahora como nuevas formas de modelización. Sí, como nuevas además. Tendencias, se podría decir, ¿no? Exactamente. Ya, cada vez es más rápido, además. Podemos ver que estos procesos antes duraban a veces siglos, pasaban varios años para que las modas cambien, pero en nuestra sociedad, que es tan acelerada, estas cosas cambian inmediatamente. Entonces es 2 años, 3 años y ya tenemos un nuevo patrón. De hecho, en cuanto a moda, por ejemplo, cada 6 meses se imponen nuevos gustos de moda, ¿no? La gente está viendo cuál es la nueva colección, cuál es la nueva tendencia. Es tan rápido. ¿Por qué cree que esté pasando esto tan rápido? Porque creo que en la antigüedad esto venía con revoluciones, ¿no? De pensamientos, de filosofías, y ahorita, ¿qué es lo que está acelerando esos procesos? No sé si estén de acuerdo conmigo, bueno, aquí lo que comenta mi compañera Selma, no sé si estén de acuerdo que tal vez es por la facilidad de información que tenemos y la rapidez con que nos llega la información ahora, ¿no? Por todos estos medios ya no nos da tiempo de analizar lo que nos está llegando, ni siquiera asimilarlo. Simple y sencillamente nos llega, probablemente lo adoptamos, no sé si consciente o inconscientemente, y de esta manera pues lo hacemos nuestro, ¿no? Y ya es un patrón, digamos, a seguir en cuanto a la moda o tal vez en cuanto al arte. Pues estoy pensando, por ejemplo, en la anorexia, ¿no? Hace unos poquísimo tiempo, estaba imponiéndose como un patrón de moda. Entonces, todas las chavas querían verse, se veían gordas y querían verse muy delgadas. Y esta tendencia a la anorexia es una imposición social, un gusto social. Ahora estamos hablando de una tendencia hacia la vigorexia, una tendencia a tener músculos, abdómenes marcados, volumen muscular, que no solo está dada para los hombres, sino también para las mujeres. Y eso también es otra forma de modelizar un cuerpo. Y no solo con eso, estoy pensando en patrones de vida, ¿no? El hecho del divorcio, por ejemplo, hace unos cuantos años era impensable. Ahora el divorcio es una cosa muy común. La única opción prácticamente. Casi la única opción, algo que todo el mundo tiene que vivir. Así casi como tener una relación, tienes que tener un divorcio. Si en la vida no tienes por lo menos 2 o 3 divorcios, no eres nadie, no has vivido. No lo estás logrando en la vida. ¿Qué les parece si seguimos hablando de estas nuevas tendencias e imposiciones sociales después de esta canción que les vamos a poner? Se llama Máquina Baja, de Miguel Ríos. Disfrútenla. Si el día si el diablo tiene cuernos, la serpiente
cascabel. Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen. Es astuto como el chacal. Con sus guantes, Maquel navaja borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río Severo, con el dinero que rodó en un zaguán, se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos, ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Tauler con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash. Maki ahora vive como los ricos y la ley la impone su puñal. Oh, eso tiene su reino y los poderosos corren a pagar. Les da protección Maquel navaja, que es el amo de la ciudad. Como cuenta la historia que ahora termina, el crimen nunca gana, como se verá. Pero admito que tengo miedo, Maki ha vuelto a la ciudad. Oh, Maki ha vuelto. Tocamos muchos temas de antropología, Y entonces hicieron la epistemología. del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Acabamos de oír, amigos, esta canción interpretada por Miguel Ríos, Maki el Navaja. Esta historia además muy muy interesante, compuesta la canción, la letra original por Bertolt Brecht para su obra La ópera de los tres peniques. Cuenta por supuesto la historia de un asesino, de un tipo que comercia con el dolor de la gente, que vende enfermedades para los menesterosos, les vende diferentes tipos de problemas físicos para que tengan la gente compasión y les dé dinero, les vende ceguera, les vende piernas rotas, cortadas. ¿Vende corazones rotos? No, eso no da compasión tanto. Por eso no ¿Eso te dan da dinero. lástima, o qué? Pues más bien como, sí, lástima antes que compasión, ¿no? La idea era crear lástima y conseguir que la gente te dé dinero. Entonces arma toda una cadena de delincuencia con los menesterosos. Es muy, muy interesante la canción, la obra misma, la ópera de los tres peniques, de los 3 centavos, muy recomendable. Creo que incluso está en una película que se hizo sobre el tema. Valdría la pena que nuestros amigos puedan algún rato verla. Se las vamos a poner ahorita mismo. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @filosofarteuc y ya tenemos página de Facebook. Estamos como Filosofarte, como comunidad. Entonces denos like, síganos y ahorita les ponemos la canción para que puedan disfrutarla. Y seguimos con el tema del día, que es de tu arte al mío. Estamos Fer, Selma y el profesor Benavides. Y ahora les vamos a platicar de Retomamos la interpretación. un poco, creo, las vanguardias y la interpretación en el arte, ¿no? Estábamos hablando un poco, perdón que te interrumpa, Selma, de lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, ¿les parece si retomamos?
Sí, por supuesto, yo creo que vale la pena. Estábamos hablando de este conflicto de la moda y cómo todo esto está en cambio permanente. Y claro, parte de eso tiene que ver con las relaciones, no solo de unas relaciones en cuanto a procesos creativos, tiene que ver con relaciones de poder social en sus diferentes momentos. Creo que es la parte más conflictiva y más interesante además, porque de alguna manera la imagen y la imagen artística lo que nos permite es ver cómo en cada momento histórico ha habido un tipo de relaciones de poder entre las personas, ha habido un juego de imposición. El arte ha sido muchas cosas a través de la historia. Yo pienso que ha sido en cierto momento un puño, ha sido un estandarte, ha sido una bandera, ha sido una estrella, una hoz, un martillo, una mercancía en nuestra época, ha sido una serie de cosas sumamente complejas, ¿no? No siempre ha sido una sola cosa. Y ahí viene uno de los problemas de subjetividad. Se ha ido ajustando a la sociedad en sus diferentes épocas, ¿no? Exactamente. O sea, le da al pueblo lo que está viviendo en su forma... Digo, si es que el pueblo les interesa. Sí, claro. Porque los que también quieran es eso, ¿no? En muchos momentos ha sido tan acercarse a ello. elitista. Sí. Que no ha sido para el pueblo. La gente no tenía acceso a las imágenes, no tenía acceso a las obras artísticas, era para ciertos grupos muy específicos, era para ciertas clases sociales que eran los únicos que podían mirar imágenes y adquirirlas. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, yo creo que esto no nada más es en el pasado, creo que actualmente todavía pasa. ¿Cuántas personas o cuáles son las personas que tienen acceso, por ejemplo, a estos museos? Sí, Pues, tal y vez. no solo acceso, No solo ¿no? a los museos, sino a la adquisición de las piezas, ¿no? Y al conocimiento que requiere el arte, que es por el otro supuesto. problema. Ahí entraría el problema de que cuando vas a un museo y una persona te dice, es que esto no es arte porque yo pude haberlo hecho o lo que sea, ¿no? Se pone a cuestionar al artista sin tener como todo este background de conocimiento, y a lo mejor por eso está teniendo como una barrera para entrar al Pero arte, además ¿no? porque esa reflexión que es muy básica, ¿no? Yo pude haber hecho esto, o mi hijo de 5 años pudo haber hecho esto, que era lo que generalmente se decía, pero ¿y por qué no lo hicieron? Por supuesto. Porque qué no lo se les pusieron? ocurrió. No, pues ahí está uno de los primeros problemas, Claro. pero además no solamente es la ocurrencia, es lograr meter eso en el sistema social del arte. Meterlo al museo, meterlo a que hay un curador, un artista, un crítico, un periodista, un sistema mismo que acepten, un museo que diga, eso que hiciste o que no hiciste, me parece muy interesante, vamos a exhibirlo en mi museo. Claro, por supuesto, eso es una de las cosas más difíciles de hacer. Realmente ahí está el proceso de creación artística. Claro, y yo creo que ahí es cuando usted se refiere a decir que el arte ahora es un negocio, no es una institución más en nuestros días. No sé si estén de acuerdo. Y entrar a este tipo de instituciones, Una pues empresa. es completamente cerrado, ¿no? ¿Qué Para es lo que define lo que es arte ahora? Qué fuerte. Porque en otros momentos valorábamos la técnica, por ejemplo, la habilidad del artista, la capacidad de copiar, el ojo, ¿no? Esa capacidad de ver las cosas que el resto no veía, de descubrir cosas que los demás no veían y ponerlo, ¿no? Todavía un fotógrafo hace eso. Claro, y podría parecer que un poco nos quedamos con esta idea, hablo en general. Si no están de acuerdo conmigo, queridos radioescuchas, por favor, los invitamos a que nos escriban. Pero como les decía, no sé si estén de acuerdo que nos quedamos un poco con esta idea de que el arte es, primero, creo que solo pintura. La mayoría de la gente no acepta otra propuesta como arte. Esa es una. Y la segunda, pintura de cierta época, ¿no? Probablemente pintura del Renacimiento incluso, ¿no? Ujú. Pintura Sí. de los Hasta el románticos. 19, Algo Exactamente. totalmente figurativo. Impresionistas. Y ya si tú llevas una instalación tal vez o trabajo de Yoko Ono, que a mí me gusta mucho el trabajo de Fluxus, ya la gente difícilmente te dice, no, espérame, eso ya no es arte. Entonces yo les pregunto, ¿el arte solamente para ustedes es la pintura del Renacimiento? ¿Ustedes qué piensan, queridos radioescuchas? Escúchenos, por favor. Escríbanos a Filosofarte o @filosofarteuc en Twitter. Aquí los esperamos con esa respuesta porque además ahí hay un problema muy importante, ¿no? En ciertos momentos históricos las artes tenían que ver con cosas que con lo que ahora consideramos arte no tienen nada que ver. Es decir, en ciertos momentos se hablaba de las artes como la astronomía, por ejemplo, se hablaba de las artes como la quiromancia, que tenía que ver más bien con eso, ¿no? Algún momento incluso ya por el siglo XII, me parece, se comenzó a dividir
las tendencias del arte en un arte que iba hacia las matemáticas y otra que iba hacia la Sí, literatura. eran principalmente como ramas del conocimiento, ¿no? Y ahí se hace precisamente el trivium y el quadrivium. La una que tenía que ver con la música, pero tenía que ver con las matemáticas, la geometría, la construcción. La otra que tenía que ver con la retórica, con la oratoria y con la narrativa. ¿Eran Entonces, disciplinas que apelaban, digamos, a la razón? Pues el problema de la razón en la historia creo que es uno de los conflictos mayores. Todo este problema de la subjetividad y la objetividad a la que nos hemos hecho referencia justamente cabe en este juego de la razón. Es decir, las cosas objetivas son las cosas racionales, las que puedo procesarlas, tabularlas, comprenderlas, explicarlas verbalmente. Claro. Las cosas subjetivas son aquellas que se nos van de esto, no caben en el orden, no son racionales, se salen de la razón. Por lo tanto, entramos en un conflicto muy raro, ¿no? Se salen de la razón. Y si estábamos en este periodo de que el arte era la razón, ¿cuándo entró la subjetividad en él? Pues ha habido diferentes momentos. Yo creo que los griegos son muy racionales en lo que están haciendo en su propuesta artística. Su obra no es expresiva, su obra pretende ser religiosa, mítica, pero no es una obra como forma misma, no es una obra de expresividad, más bien es muy cercana y cerrada al copiar y al crear formas ideales. Posteriormente viene el catolicismo, el cristianismo, prohíbe la representación de imagen y de alguna manera da libertad para que toda la cuestión emotiva, religiosa, se libere y se exprese, ¿no? Y esto sucede durante casi un milenio, hasta que el Renacimiento nuevamente impone una forma de razón. Es como De si la copia. historia estuviera alternándose entre lo racional y lo irracional y lo emotivo. Al menos eso plantea... Es una lucha ¿Qué tanto? y Pues sí. ahorita estamos en la lucha de ¿Ustedes no tienen esa lucha? Es lo que yo Sí, iba a decir. Así claro. personal, ¿Qué así tanto como... esta lucha? en su interior. ¿Qué tanto esta lucha es parte de la naturaleza del ser humano, no? Porque me parece que cuando nos pasan cosas en la vida que rompen con nuestra estabilidad, es cuando más nos deprimimos o más nos estresamos y no nos damos cuenta de que realmente, no sé, qué tanto sea conveniente planear en esta vida, ¿no? Porque el plan es... Fíjate que lo maravilloso, Sabina decía algún momento que el mejor instante para crear es cuando estás en crisis. Cuando estás en Completamente. crisis, porque cuando estás feliz no vas a crear, tienes que disfrutar de la claro, felicidad. claro. Cuando estás en crisis sí tienes que crear y escribir y hacer tus canciones. Un poco tiene que ver con eso, con los momentos de crisis de la historia, que es donde se ha creado muchísimas cosas, ¿no? Claro. De hecho, si no me equivoco, Las Freud- vanguardias vienen casi siempre después de un momento de crisis muy fuerte, después de Por guerras, supuesto. de Guerras, claro. revoluciones. Claro. Y es allí donde la gente empieza a crear nuevas cosas. De hecho, si no me equivoco, Freud es el que dice, ¿no? Que el arte es una manera de sublimar el dolor. Ujú, por supuesto. Me parece. No, no te equivocas. Perfecto. Digo, creo que tampoco Freud se equivocó. Eso. De alguna manera el Freud. juego era ese, ¿no? O sea, cómo estás liberando, haciendo una especie de catarsis, de limpia, ¿no? Claro. Era hacer una limpia, sacar todo lo que tienes. Obviamente la gente no quería ser tan explícita, no se pone abiertamente, no se pone directamente. Busca mecanismos para que eso que siente, eso que sufre, sea algo oculto, se eleve al nivel de belleza, pero ahí está el sufrimiento constante. La historia del arte es una historia de sufrimiento y los artistas están creando sufrimiento constantemente. Por lo tanto, su cercanía hacia lo subjetivo es mayor porque no es racional. Y no hay racionalidad, incluso cuando se quiere poner normas y se dice tiene que haber proporciones áureas y espirales áureas y composición y la teoría del color, una cadena así de, casi como una camisa de fuerza, ¿no? Una cadena de normas de cómo tiene que hacerse el arte. Incluso ahí incluso surge la posibilidad de decir cosas, ¿no? Los artistas deciden qué tema tratar, de qué hablar, cómo lo representan. Y ahí está todo su Sistematizar el sufrimiento. arte un poco, ¿no? Pero yo ahí entonces tengo, digamos, otro problema. Tú tienes muchos problemas, Fer. No, ustedes no Yo están no sé para por qué les saberlo, crea ni yo tanto para problema. contarlo, pero es que es este un tema conflicto me entre lo crea emotivo y lo conflicto. racional, ¿no? Claro, Entre lo completamente. subjetivo y lo objetivo. Bueno, entonces yo aquí les comentaba, si todas estas, digamos, reglas que se le ponen al arte, entonces
el arte se convierte en una disciplina a estudiar, ¿no? Ahora los artistas tienen que estudiar artes plásticas, me parece, o artes visuales. ¿Ya no? Ya no. Yo creo que para ser artista en Ya esta es época subjetivo. necesitas de estudiar filosofía y Claro, no arte específicamente, porque sociología, arte era ir a aprender la técnica, aprender a Exacto. pintar, Claro. los pinceles, la combinación de colores. Ahora eso casi está Pues, de lado, ¿no? No es tan Estaríamos importante, ¿no? respondiendo a nuestra época, ¿no? Por supuesto. Ahorita en el arte lo importante, lo que prevalece es la idea. Que sería como Entonces, pedirle a por un eso se escritor que refiere. tiene que escribir con la mano y no con la computadora. O sea, estamos en una época de computadoras, tienes que escribir con computadoras. Sí, por eso todas estas nuevas tecnologías en el arte, ¿no? Pues, Por eso tú estabas hablando de Fluxus, para quien no sepa, es un programa de código en vivo. No, estaba hablando de Fluxus, el colectivo artístico de los años 60, en el cual participo yo con, se puede ahí Ah, ok. confundir también, porque ahora ya es un Estamos programa, confundidos. una herramienta para los Bueno, artistas. pero hablando que de utilizan nuevas digitalmente, tecnologías, exacto. sí lo es un programa, sí lo Sí. es, créanme. Sí, no, claro, Es sí, un sí lo es. programa de No te código creo. en vivo para poder hacer audiovisuales que también está entrando en el arte. Entonces Claro. estamos respondiendo a lo que está pasando en nuestra sociedad. Que incluso pensar, por ejemplo, en el nombre, ¿no? Los artistas que se integraron a este movimiento de Fluxus estaban tomando la idea de que el arte tiene que fluir. Fluir, que además una cosa muy interesante, ¿no? Fluxus está, yo creo, todavía no tengo así una certeza clara, influenciada por el pensamiento oriental, específicamente por parte del budismo chino, que tiene que ver con toda esta cuestión del Tao y que hablaba de la posibilidad de que todo fluye. De hecho, hay un personaje que es bastante conocido, lastimosamente no por su filosofía, sí por su forma y su manera de hacer la guerra, la lucha. Bruce Lee era un filósofo, estudió filosofía y se dedicaba a enseñar filosofía. Y una de las cosas que Bruce Lee hace es crear un método de lucha a partir del fluir. Dice, tienes que ser como el agua, tienes que adaptarte a todo. Tienes que tomar la forma de las cosas, del contenedor, se transforma, puede ser vapor, puede ser duro como el hielo, puede ser líquido y fluir totalmente. Tienes que ser así, siempre, tanto en pensamiento cuanto en cuerpo, de tal manera que no hay una fórmula. Tú te adaptas a las condiciones. Siempre tienes que estarte adaptando. En ese sentido, Fluxus pretendía salir del museo y adaptarse a la vida cotidiana, llegar a la gente, masificar su arte. A pesar de ello era muy difícil porque es un arte muy elevado, bastante elevado, la verdad, y en ese sentido se vuelve también muy subjetivo. También muy subjetivo en medida de que con esto lo que están provocando es que cuando la obra artística fluye, se adapta a condiciones, pues ya no tiene normas ni tiene formas de hacerse. Y como no tiene formas ni normas de hacerse, no sabe cómo apreciarse. El público se pone frente a una cosa que no entiende, no sabe de qué se trata. Caos. Pues aquí llegamos a otro tema muy Caos. interesante que podría ser Conclusión, el caos. punto de vista del espectador, la interpretación a partir del espectador. ¿Qué les parece si regresamos? Vamos ahorita a otra canción, regresamos con este tema. Ahora vamos a escuchar, se llama la canción John Henry, es de Hugh Laurie e Irma Thomas. Esperamos les guste. John Henry had a little woman, and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. John Henry had another woman, and her name was Polly Ann. John Henry was taken sick, and he had to go to bed. Polly Ann drove still like a man. Polly Ann drove still like a man. John Henry told his little woman, honey, fix my supper soon. I got 99 miles of track I wanna line
of the moon. I'm gonna line them by the light of the moon. You know a man ain't nothing but a man. I'm betting right now you won't beat me down. I'm gonna die with my hammer in my hand. I'm gonna die with my hammer in my hand. John Henry hammered in the mountain until his hammer caught on fire. The last words I heard that the poor boy say, give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. UC Radio no es radio, es ligue auditivo. Vamos a continuar. Acabamos de escuchar esta canción muy interesante, este tema de Hugh Laurie. Él es, pues, el Dr. House. El Dr. House para todos nosotros. House, además, con este tema maravilloso, se dio a conocer como el Dr. House, pero luego nos reveló su trabajo original. Realmente dice que es lo que más le gustaba. Es un pianista excelente. Es impresionante verlo además en sus conciertos, en estas casas antiguas, casi en desecho, casi tiradas ahí se montan su espectáculo. Es maravilloso además porque cada canción el público pone $1. Por cada canción, hay una cantidad de público, pero cada canción que ellos interpretan es recompensada con $1. Entonces el público va, viene y sigue poniendo $1 por cada canción. Realmente no paga mucho, pero por supuesto el hecho de que esté participando ahí, que el público pueda sustentar el trabajo a un personaje además que tiene todo el dinero del mundo, me imagino, después de esta famosa serie y es querido por el público. Por supuesto. Pues vamos a continuar con este famoso tema que hemos estado tratando el día de hoy, el conflicto, ¿no? El conflicto entre qué es lo que vemos, cómo vemos, y si eso que vemos además es personal, es individual, ¿somos nosotros o es un conflicto social? Y en medio de esto, por supuesto, nos metemos en el lío de si lo racional es social y lo subjetivo es personal, hasta dónde hay un juego de orden y caos en todo en este debate. Les tenemos un poco como conclusión, lo pensamos entre todos, que el objeto es en relación a quien lo ve. ¿Qué nos puede decir? El objeto, pues depende, ¿no? Del objeto del deseo. Para citar a Buñuel. No, pero refiriéndonos al arte, a la pieza artística. Pues la pieza artística también es un objeto de deseo. Y claro, por supuesto, es también lo que me hace ser diferente, ¿no? En este juego de subjetividad, no solamente es el hecho de que alguien pueda hacer una obra, sino también que haya un otro que es capaz de poseer esa obra, de adquirirla y tener algo que nadie más en el mundo tiene. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, también existe un tercero que es el que dice que es una obra, ¿no? Además necesitamos a alguien que lo legitime, ¿no? Un reconocimiento, por supuesto. Entonces, hay una serie de partícipes en este juego de lo artístico,
que no solamente está dado por quien lo hace, sino también por quien lo consume y también con quien lo legitima. Entonces, tenemos 3 niveles que posiblemente son los que en este momento en la historia están definiendo qué es arte. El museo, la galería, pero también el que se cree artista y también el que consume todo esto, ¿no? Claro. Que es un consumidor, además ya no solo es un espectador, es un consumidor. Y es un consumidor que no solamente compra, sino que también crea conceptos, crea ideas alrededor, A partir de eso. de el adquirir una obra, ¿no? Redefine todo. Un consumidor que interpreta, podríamos verlo así. Sí, claro, por supuesto. Un intérprete realmente de todo esto. Y entonces ahí tengo una pregunta. Si todos estamos interpretando el arte que consumimos, entonces el arte es subjetivo. Sí, Podríamos... sí, cada uno ¿concluir? interpreta, pero también está lo otro. Lo que interpretamos tiene límites. Tiene nuestros propios límites Claro. históricos. No podemos pensar como en el Renacimiento, pero tampoco podemos pensar como los hombres de 500 años que después vendrán. Es decir, nuestro pensamiento está limitado a nuestro conocimiento, Nuestro a contexto. nuestro contexto actual. Claro, los Nuestra referentes historia, que nuestros tenemos, por referentes, supuesto. las mismas ideologías, ¿no? El hecho de hace unos cuantos años la gente estaba luchando por hacer revoluciones y cambiar al mundo. Claro. Ahora es una de las cosas que a nadie le preocupa. Estamos tratando por lo menos de no destruirlo más. Creo que es como la ideología que se impone. Sigamos No en verdes todos. Y todos. eso se está reflejando en el arte, ¿no? Que es lo que También. estamos viendo. El Pues bioarte. exactamente es eso, ¿no? O sea, en medida de esto hay una relación del arte con las ideologías que están viviéndose. Por lo tanto, el arte corresponde a un momento histórico. Ahí te quedas pensando, si hay una correspondencia y hay límites, ¿hasta dónde es subjetivo? Wow. ¿Cómo podemos concluir Que hay un juego doble, ¿no? Claro, claro. Nosotros somos caos, No pero puedo. también estamos tratando de ordenar Esa con sería razón. nuestra conclusión, Pe- que somos sí, caos claro, y no somos vamos caos. a llegar a una verdad absoluta. No. Iba a decir algo importante, quiero ver. que lo diga al aire, por favor, Súper para todos los que nos importante. están escuchando. Creo que iba a decir somos incongruentes. ¿Incongruentes? No. Es que ese es uno de mis Ustedes, teorías. bueno, pero... Es uno de mis temas favoritos. No, tiene que ver más bien con que al mismo tiempo que somos o estamos buscando orden porque somos caóticos. Claro. Nuestra propia estructura mental, la forma de ser, nuestra forma de sobrevivir en el mundo es caos. Y es caos porque es azar. Claro. No hay un orden, no hay un destino, no hay algo predeterminado. Tenemos que ir viviendo un mundo en el cual todo es azaroso. En algún momento alguien me había comentado que la palabra crisis significaba cambio. Y si nosotros somos seres cambiantes, que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, y no sé si ustedes, al menos yo sí, todo el tiempo me estoy contradiciendo, pues como usted dice, no podemos quedarnos en un orden, ¿no? No podemos remitirnos nada más a eso. El orden es algo que está también transformándose. Claro. Siempre está cambiando. Pero eso nos pone en ¿El un juego orden es constante, ¿no? caótico? Sí. Pues el orden por lo menos existe a partir del caos. Y el orden lo imponemos los humanos de acuerdo a nuestra ideología, nuestra manera de ver, en una relación además que es como circular, ¿no? Porque también ese mismo caos provoca ese orden y las respuestas que damos al caos. Entonces eso crea nuevos caos y eso crea nuevas propuestas. Es lo que nos Es un permite círculo. movernos, ¿no? ¿Podríamos sustentarlo eso un poco con la teoría del caos? Me parece que la teoría del caos es una teoría física, matemática, que me cuesta Sí, un por poco trabajo supuesto. entender. Cuántica. Pues mira, tiene que ver con la posibilidad de no poder explicar el mundo. No poder explicar el mundo. Nos confrontamos a que, por ejemplo, dice la teoría del caos, ¿no? Una mariposa aletea en Brasil y puede provocar un huracán en Texas. Entonces aquí el juego es muy claro, ¿no? Esta noción de que no sabemos las relaciones. Claro. Puede haber relaciones, pero no llegamos a comprenderlos y nuestra comprensión siempre será limitada. Un poco pasa eso con el arte, ¿no? Queremos dar una explicación a algo que es irracional, que es emotivo, que Queremos es pulsivo. comprenderlo. Pues sí, es Queremos como ir a los museos y ver las exposiciones y salir con y entender lo sí, que claro. vimos, Y cuando lo que entender cada tenemos tal vez es pieza que y qué disfrutarlo, quiso ¿no? decir el artista y en qué Entonces, estaba pensando cuando lo pintó. ¿Qué tanto este entendimiento es un modo de apropiación?
de hacer las cosas nuestras, hacer el mundo nuestro. Pues eso tratamos de hacerlo siempre con todos, ¿no? Claro, y Pues, eso tal vez podríamos dejarlo. Cuando sales con un chavo tema te metes futuro. en ese conflicto, ¿no? O sea, quieres entenderlo para poder apropiarte de él. Profesor, yo no quiero entender nada. Yo mejor no me apropio de nada. Sí, ya no juego a Entonces, eso. pues parte del problema con el arte ha sido eso. Creo que tenemos una serie de conflictos en medio de ellos, seguimos viviéndolos, digo, no llegaremos a nada concreto, pero lo que ya se había planteado en el programa anterior, ¿no? El juego es divertirnos, analizar, hacer de esto un juguete con el cual podamos experimentar, descubrir cosas, comprender cosas y construir nuestras propias interpretaciones del mundo. El arte nos sirve para eso. Creo que es totalmente lúdico, es un juguete maravilloso. Y la posibilidad además de pensarnos, ¿no? Ahí está el arte presente a través de varios siglos y las personas siguen creando esas cosas a las que llamamos arte. No tenemos claro qué mismo sea, pero ahí están esas cosas Ni a lo las que llamamos entenderemos, arte y claro. las metemos en el mercado y las metemos en el museo y las cuidamos y las mantenemos. Las Pues, preservamos, claro. sí, ese es claro. otro tema. La Por Mona algo es- Lisa. La Mona Lisa, por supuesto, ¿no? Entonces aquí la posibilidad de jugar con ello, creo que es lo más interesante. Lo más interesante. Pues bien, creo que ¿Qué les vamos a dejar parece? por ahí Cerramos- nuestro tema. Sí, cerramos con eso y nos vamos rápidamente con las recomendaciones culturales. Tenemos en el Museo Tamayo la 16ª Bienal de Pintura, que está desde el 14 de agosto y va a estar hasta el 19 de octubre. ¿Tiene algo que comentarnos? Sí, claro, por supuesto. Las bienales, bueno, son una de las prácticas institucionales, además, que han sido muy, muy útiles para promover artistas, descubrir artistas y además para informar al público de lo que está pasando en el arte en ciertos momentos. Esta bienal es una bienal muy representativa a nivel latinoamericano. Vale la pena que disfruten de esto, vayan a verla. Realmente es una de las cosas que se puede ver cada 2 años, a veces más. Se supone que son bienales, pero a veces se tardan un poco. Entonces, bueno, vayan a verla, disfrútenla, La vale podemos la pena. encontrar en Paseo de la Reforma número 51 en Bosque de Chapultepec. Recuerden, es en el Museo Rufino Tamayo. Y tenemos a Cy Twombly con la exposición Paradise. Esto es en la Fundación Jumex. Sí, Twombly es uno de los artistas muy, muy interesantes. Digo, se les puede hacer como muy complejo cuando ustedes vean estas cosas que hace. A veces son como estos rayones de niños de 5 años que uno se dice. Totalmente expresivo, pertenece al movimiento del expresionismo abstracto. Es un artista que trabaja mucho con crayones, con lápices, hace rayas, hace manchas sumamente expresivas. Una de sus obras más interesantes, creo yo, es Leda y el Cisne. Y bueno, la colección que han traído, las obras que están en el Museo Rufino Tamayo, son de las más representativas. Vale mucho la pena visitar esta exposición. Les recomiendo que se den una vuelta por ahí. Está por Polanco, ¿no? La nueva zona de Polanco. El Sumaya. Junto el al Sumayo, Acuario, todo exactamente. esto, ahí está Fundación Jumex. Como dice el profesor, al ponernos delante de este tipo de obras, como dice usted, que pertenecen al expresionismo abstracto, podemos tal vez contextualizar un poco en la época en la que él vivió. Era una época, me parece, de posguerra, y tal vez así podamos consumir la obra que vemos y entenderla un poco más. Pues sí, Sí, claro, como porque dices, tiene que ver, contextualizarla. No tenemos por qué entenderla, además sino porque tiene que ver con ese caos. Claro. Pues sí, es pero por posguerra, eso se ¿no? las recomendamos completamente. porque somos caóticos y queremos Es justamente volverlos a ustedes posguerra, caóticos. cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, hubo una crisis de la razón, surge toda esta cuestión del expresionismo, este expresionismo además que era totalmente subjetivo, personal, los artistas tratando de no poner narraciones, no poner historias, dejar que fluya el interior. En ese sentido, por supuesto, es maravilloso pensar en estas obras. Ok, como última recomendación, yo les recomiendo una exposición que está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC. Se llama The Lost. Es de un artista americano, nació en Alaska, Reynold Reynolds, y hoy va a haber un concierto en vivo a las 7 de la noche en esta exposición, entonces recomendadísimo. Ahora, pues para despedirnos, los mandamos con la canción Dilema de Amor. Bueno, permítanme tantito, creo que Sí, hay un no, comentario sí, más. claro. Vamos a ir con esa canción que es un poco nuestra canción institucional. Esta la escogimos porque es un tema muy divertido, nos gusta mucho, cada que la escuchamos nos reímos. Es la cumbia del filósofo
Y nada más para despedirnos, vamos a tener en nuestra próxima edición, arte es una idea o cosa. Ese va a ser nuestro próximo tema. Un tema bastante complejo además, porque tiene que ver también con este debate que nos hemos metido ya y con nuevas definiciones, ¿no? Esta noción de que el arte es un objeto, que es una pintura, que es una escultura, que tiene que ver con la materialidad y el valor de la materia, con la habilidad de la manualidad sobre la materia. Y de pronto vienen artistas que rompen con todo esto y nos dicen, no, señores, lo que importa aquí es la idea que hay en ese trabajo sobre la materia. Boom. Y Marcel entonces, Duchamp. por supuesto, la idea es lo más creo importante. que a todos se nos vino ese urinario de Marcel Duchamp a la cabeza. Urinario, además, que por otro lado tiene una serie de historias, ¿no? Yo creo que es también esta mistificación de la que Juan Berger habla en su texto Modos de Ver, que es toda la historia que se va sumando alrededor de las obras. Y entonces este urinario es una cosa bastante extraña, no solamente tiene que ver con el hecho de que no es del original. Digo, Duchamp agarró un urinario que era un producto industrial, lo puso en el museo, no se exhibió aquella vez en el Harmony Show, se perdió, lo volvieron a hacer con una fotografía de Philip Hassman. Entonces esta fotografía sirvió para que se rehaga el urinario, se hizo este urinario nuevamente, pero el urinario ya no fue uno, fueron 6 copias. Y posteriormente, en 1963, ya cuando había adquirido toda esta fama del mundo, los coleccionistas, los museos que buscaban tener acceso a este urinario, pues decidieron que querían comprarlo. Así es que hicieron 100 copias autorizadas. El propio Duchamp lo firmó. 100 copias del urinario. En aquellas épocas se vendió en 1.7 millones cada copia. Digo, del 63. Ya han pasado 50 años, ahora esta cosa debe valer muchísimo cada una de ellas. Y ahí el arte sería idea y cosa, ¿no? Al mismo tiempo. Pues, con esta llegada del arte objeto. Pues, pero fíjate que lo que importa como tal no es la cosa, aunque sí es una sociedad fetichista que da valor a la cosa. Pero en realidad lo que importaba de eso es la idea, ¿no? El concepto. Sí. Entonces ahí viene este juego Pero y se este le dio conflicto. una importancia a la pieza también. Por supuesto. Y el tener un urinario de Duchamp, pues claro que es otra cosa, Es que no solo es la pieza, Sí, claro. hay que recordar ahí que Duchamp lo firma, y aunque no lo firma con su nombre, pues entonces ya le está dando ahí un peso. Entonces lo que sirve es la firma. Bueno, eso lo resolveremos. Ya lo veremos. El próximo Yo Pero, pensaba además ¿dónde? en un juego que obviamente tiene que ver con esto que les vamos a presentar ya las niñas que están aquí anunciaron lo que vamos a escuchar. El tema completo de nuestro programa, la cumbia filosófica, una cumbia filosófica además maravillosa, muy muy interesante, divertida. Es un juego, ¿no? Un juego irónico total. Está compuesta por el grupo Lelutier, aunque ellos afirman que no es compuesta por ellos, que es compuesta por un señor que ellos tienen como su compositor básico, es el que les provee todas las canciones, Mastropiero, Johann Sebastian Mastropiero, el cual no existe, por cierto. Sí, es un Entonces, personaje. que además es un personaje completo, ¿no? Es un muy tipo que se divertido. roba de otros, se roba a veces hasta la personalidad, se roba las firmas, se roba todo, se roba los temas, por supuesto, hasta la personalidad de otros compositores, todo se lo roba. Es un tipo que es muy bueno para fusilarse todo, pero además es muy interesante que sea un personaje ficticio el que crea las canciones. Claro. Lo otro además es que Lelutier está siendo un grupo argentino que es el que crea las canciones, pero no solo crea sus canciones, crea sus propios instrumentos. No sé, tiene una serie de cosas como el tubófono, por ejemplo, que es un instrumento hecho con tubos de ensayo. Sí, Diferentes tubos de ensayo como una flauta de pan. si tienen oportunidad de ver sus videos, ahí van a poder ver todos estos instrumentos que ellos han ido inventando y están geniales, están de verdad. Impresionantes. Sí. Por ejemplo, el latín es una cosa maravillosa. El latín es un violín de lata. Por eso es de latín. Pues véanlos, lo pueden Sí, conseguir ahí en búsquenlos YouTube hay como varias Les cosas. Luthiers, se Y bueno, escribe Les Luthiers con TH intermedia. perfecto. Los vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde en Y vamos ucradio.net. entonces con la cumbia filosófica, Dilema de amor. Adiós. Hasta luego, cuídense. Otra vez Mariana Ramírez
Yo creo que la resistencia al análisis de este hombre tiene que ver con esta tesis sobre Mastro Piero que le han encargado. Me traje unos libros sobre Mastro Piero para ver si encuentro alguna pista. Por ejemplo, Cultura es todo, incluso Mastro Piero. Capítulo 5, Mastro Piero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastro Piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastro Piero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastro Piero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia. Una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastro Piero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastro Piero le cerró la puerta de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, Y el deseo fulminante los atrapó. y mientras se movía, ¡Qué fascinante! para impresionarme, ¡Qué sugerente! se puso a hablarme ¡Qué excitante! de filosofía. ¡Qué interesante! De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día. Se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor. Hacer cada día, invito los dos. La epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, Y entonces hicieron la epistemología. del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquis, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12 con cualquiera que conoce, hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba. Le dije que se fuera,
El pensamiento formalista acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología.